Em, el punto de partida es un poco, vamos a empezar a hablar de historia y espero que a ustedes les guste la historia como a mí me gusta, ¿no? Porque sinceramente pienso que si uno no conoce la historia de ciertas instituciones, definitivamente no las va a entender nunca. ¿Mm? Y va a encontrarse con situaciones tales como que escucha uno dentro de las fake news, ahora que estábamos hablando de fake news, ¿no? Que la gente dice, uy, el leasing se acabó en el mundo, ¿sí? La verdad es que si no conoces la historia, te la crees, ¿no? Y resulta que el tema es, la primera observación es que, ¿cuál es la importancia que tiene el leasing en la vida diaria? Son datos interesantes. Un estudio que salió publicado a finales de enero del 2020 muestra que el 54% de las aeronaves comerciales que están volando se encuentran sometidas al leasing. ¿Mm? O sea, cada vez que te montas en un avión, lo más probable es que ese avión le pertenezca a una compañía de leasing. El 60% de los trenes y vagones de carga están sometidos al leasing en el mundo. Claro, en Colombia, como estamos tan atrasados en lo ferroviario, pues naturalmente no lo vemos ahorita, pero ese es uno de los temas que quizás tiene sentido que empecemos a orientar a la gente hacia eso. Y un altísimo porcentaje de los buses de transporte público se someten al leasing. De hecho, los que están llegando de BID para Transmilenio, así es como los están financiando, ¿no? Ujú. Entonces, cuando tú ves la importancia que tiene esto dentro de la vida diaria, viene la segunda observación, y eso sí es algo que para mí se vuelve como una especie de credo o de axioma, y es que la idea del leasing es tan antigua como la humanidad. ¿Mm? Y cuando estamos hablando de la idea del leasing, es que lo que origina el leasing es que de los 500.000 años que supuestamente lleva el hombre sobre la Tierra, la tendencia natural del hombre es someter las cosas a su servicio para extraer su productividad. ¿Mm? En cierta forma, la propiedad privada es una figura que se construyó en forma artificial, pero cuando tú empiezas a analizar cómo empezó el proceso, digamos, de apropiación de los bienes, entre comillas, donde empieza, digamos, la domesticación de los animales, cuando ya empieza a sedentarizarse el ser humano, empieza a consumir cereales, a ser artesano, a hacer alfarería. Y en la fase inicial no había propiedad privada, era colectiva, ¿no? Entonces, cuando ya vamos a entrar un poquito ya más en materia, este es un tema bien interesante. Inclusive les cuento que si ustedes van al British Museum en Londres, van a encontrar buena parte este documento, por ejemplo. Hay una ciudad que queda hoy en día en Irak, en la antigua Mesopotamia, es la ciudad de Uruk. Eh, Entre otras cosas, esta historia viene de un autor sueco que es Claes Olof Livgin. Y anecdóticamente les cuento que yo supe de eso en el año 86 en el Japón, cuando conocí al que era en esa época el chairman de la Asociación Británica de Leasing, que era Tom Clark. Tom acababa de publicar un libro que se llama Lease Financing. Y dentro de ese libro sacó un capítulo dedicado a la historia del leasing. Y me presentó al profesor Leivin, que estaba ahí, representaba al Skanska Bank, un banco sueco. Y escribió toda la historia, él se dedicó a estudiar toda esta historia. Y es interesante porque si ustedes buscan hoy en día en National Geographic, hay un documental muy reciente sobre los últimos hallazgos arqueológicos que se han hecho en la ciudad-estado de Uruk, ¿no? Era lo que llamaban la polis en ese momento. Hoy en día Uruk es parte de Irak, ¿no? Lo que era la Mesopotamia. Pero ¿qué fue lo interesante que encontraron? Encontraron vestigios de que en esa época se consideraba que las tierras le pertenecían a la diosa Inanna y los sacerdotes eran los representantes de la diosa, le daban a los agricultores la explotación de la tierra bajo un contrato de leasing. ¿M? Y lo hacían a través de estos contratos cuneiformes, ¿no? Grabados en la piedra, ¿no? Esto tiene, digamos, este es un contrato de leasing, ¿no? Grabado en piedra, que se encuentra en el British Museum. ¿M? Y entregaban en leasing los campos para la agricultura, las aguas de riego, el acceso a las aguas de riego y los animales, que eran esencialmente bueyes, ¿sí?
Y hay evidencia arqueológica de que en esa época, 4000 a 3000 antes de Cristo, la operación que se utilizaba era leasing. Ya viene después la antigua Babilonia, al ladito, y el código, el código de Hammurabi, que uno lo encuentra en el Museo de Pérgamo en Berlín, tiene también referencias específicas al negocio de leasing, ¿no? Y hay un tema muy interesante. En la población de Nippur, en Babilonia, había una familia que se llamaba la familia Murashu. Y la familia Murashu se había dedicado, eran como quien dice la familia Santo Domingo o en la antigua Mesopotamia. Ellos entregaban en leasing también los terrenos y lo hacían de una manera muy interesante. También aquí está la evidencia, estas piedras, estas placas cuneiformes donde están los contratos, están en el Metropolitan Museum de Nueva York. Y tenían contratos tipo diálogo, donde esencialmente decía, A le ha hablado a B y le dice, dadme el terreno Z en leasing por X años. Yo deberé daros X CUR, el CUR era la medida de cebada cada año. Bueno, lo interesante es la forma del contrato, ¿no? O sea, es donde aparece que una de las partes le está pidiendo a la otra que le entreguen leasing, le está rogando a la otra que le entreguen leasing, ¿no? Y así era como se interpretaban los contratos. Y lo curioso era que cuando ellos le tomaban el leasing a la corona, o sea, a los soberanos, la forma como lo redactaban era diferente, ¿no? Era, en cierta forma, un lenguaje pasivo. El área de terreno Z que pertenece a B ha sido tomado en leasing por A X años y él debe pagar Y CUR de CBA por año. Entonces, en cierta forma, mientras aquí está, digamos, el arrendatario rogando que le entreguen en leasing, en el otro está contando un poco una historia que pone en cierta forma las partes como a nivel de equilibrio. Eso es simpático porque tuvo muchas consecuencias prácticas. Bueno, después pasamos a Egipto. En Egipto pues hubo una evolución muy grande, pero ahí sí el leasing perdió importancia y en cambio el sistema de propiedad privada se volvió, ahí fue donde empieza el sistema de propiedad privada a dar prioridad sobre lo que es la aplicación de uso. Y es interesante porque pues esto empieza a generar la desigualdad social. Ahí es donde empieza a generarse la acumulación de riquezas entre los nobles y privilegiados, ¿no? Y empieza a hacerse extensiva la práctica de dividir el mundo entre ganadores y perdedores. Fíjense cómo estamos reviviendo la historia hoy en día. Y eso en cierta forma empujó muchísimo la práctica de derrotar a los vecinos, invadir a los vecinos y esclavizar a la población. Y ahí viene entonces la institución de la esclavitud desde entonces, que va a tener una interesante consecuencia económica. Ahorita inclusive van a ver lo que eso representa y eso hay que tomarlo con un grano de sal también. Y es precisamente cuando llegamos a Antigua Grecia, la Antigua Grecia. En la Antigua Grecia se vuelve un poco al tema de propiedad colectiva. Las genos, que era la forma como se estaban organizando la población griega, ya empezó digamos, a revertir lo que se encontraba en la tradición egipcia anterior y todos los bienes que servían para explotar, en su momento era la agricultura, lo más importante, eran de propiedad colectiva. Pero hay una crónica de Genofonte que es muy interesante, donde da cuenta de un proyecto de leasing de 1200 esclavos. Y eso o sea, hay que tomar esto con o sea, esto es políticamente incorrecto contar esta historia, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que tú entregues en leasing unos esclavos? Bueno, desafortunadamente es la historia. O sea, miremoslos en un contexto de que moralmente es represible, pero lo interesante es que económicamente en su momento los esclavos eran los caterpillars de la época, era la forma como se podía explotar la minería, ¿no? O sea, ya cuando la tecnología evoluciona, y esa es una de las lecciones interesantes que esto nos trae, es que una de las ventajas que trae el leasing es que cuando tú le logras dar acceso a los bienes de capital que genera la tecnología, a todos los sistemas económicos, estás dándole una oportunidad a que el ser humano eleve su dignidad. ¿Sí? Y eso va en todos los campos. O sea, cuando tú empiezas a mirar cuáles son, cuál es la dignidad que tienen trabajos más manuales, más mecánicos que cerebrales,
claramente estás desperdiciando la capacidad intelectual que tiene la gente. Entonces, por eso el debate de la robotización es un debate que hay que mirarlo desde una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Porque sin duda hoy estamos viviendo una situación de transición donde la tecnología está desplazando al hombre. ¿Sí? Y el punto es hasta qué nivel el hombre que hoy en día hace trabajos manuales se puede considerar que es esclavo. Pero, es decir, ese es un tema de discusión. Lo interesante es que se hizo leasing de esclavos hacia el año 400 antes de Cristo. Viene el derecho romano y aquí tenemos ya una transformación muy importante porque claramente... Ahí, perdón, Rafa, te interrumpo. Ahí que te nombrabas de propiedad colectiva, ¿cómo era esa figura? O sea, eran como unos terrenos que estaban como comunes, como, Sí, o sí, sea, es esa que figura como, nadie podía reclamar ser dueño de nada, sino que simplemente todos trabajaban colectivamente, digamos, en términos cooperativos. Todo el mundo trabajaba en términos cooperativos para producir los alimentos, ¿no? Pero nadie podía reclamar ser el dueño de nada ni que tenía nada diferente. El producto se repartía entre los que trabajaban, ¿sí? Y obviamente algunos lo invertían bien, como siempre ha sido la vida, ¿no? Otros lo malgastaban, ¿no? De hecho, si echas un poco más de la parte histórica en Grecia, parte de lo que generó el movimiento de los filósofos griegos fue, digamos, esa diferencia de comportamiento. Y uno leyendo, por ejemplo, los diálogos de Platón, tú ves cómo desde el punto de vista sociológico digamos, se empezaba a notar esa diferencia entre la gente, pero no había propiedad privada propiamente, o sea, no había lo que era esta tendencia a la apropiación, este pedacito de tierra es mío, ¿no? Y es que es algo ya. muy importante que vamos a ver cuando lleguemos a nuestro tema. Pero Y viene ahí entonces con, sí, ujú. No, y ahí con los esclavos, con el ejemplo de los esclavos, entonces se prestaban los esclavos y te daban como parte del producido. O correcto, la ok. exactamente, exactamente. Entonces, lo que salía, si tomamos, eran las minas de plata, que hoy en día, si tú vas a lo que es la Ática actual en Grecia, ¿no? Todavía quedan rezagos de esas minas de plata, pero en su momento esas minas de plata eran lo más importante que había y para extraer la plata, pues el único recurso que había era la gente, ¿no? O sea, no había maquinaria y tenías que poner una persona con una herramienta en la mano a sacar minería a mano. Y claro, la forma más económica de hacerlo era utilizar el recurso humano de esclavos, ¿no? Y simplemente el dueño de los esclavos los entregaba en leasing y él recibía la remuneración de lo que producía, que generalmente era una participación de la producción de la mina, ¿no? Ok. Ahora, en el derecho romano, que creo que muchos de ustedes lo alcanzaron a cursar, vemos que cuando ya, digamos, se integraron en Roma, empieza la división de la sociedad primero entre esclavos y libres. Después los libres se dividieron entre gentiles y ciudadanos romanos. De ahí viene el derecho romano y el derecho de gentes, ¿no? Y los ciudadanos romanos se dividían entre patricios y plebeyos. Entonces, fíjense cómo empieza toda la estratificación de la sociedad. Y ahí entonces viene la sociedad, la propiedad privada como una institución casi sagrada, que si ustedes recuerdan en el derecho romano se protegía con unos formalismos excesivos y casi concentrada en manos de los patricios, ¿no? Los patricios eran los que ejercían la propiedad. Cuando cae el Imperio Romano de Occidente, y ustedes recuerdan, Constantino se va al Oriente, precisamente funda Constantinopla, se crea el Imperio Romano de Oriente. En el Imperio Romano de Oriente es donde empieza a desarrollarse el sistema jurídico, digamos, de una manera mucho más flexible. Y ahí es cuando entonces surge la figura de los contratos innominados, y dentro de los contratos innominados había uno que era el locatio conductio rei, que es el antecedente, digamos, de lo que es nuestro leasing hoy en día, ¿no? La locatio conductio era básicamente el alquiler de las cosas, ¿no? Y era ya la posibilidad de conceder el derecho de uso de las cosas. Esto sale entre el siglo segundo y el siglo sexto después de Cristo, ¿no? Constantino, como ustedes saben, adoptó el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, ¿no? Y ahí empieza ya el principio que inspira el leasing como lo conocemos hoy en día.
De hecho, el emperador Zenón, que también tenía su base en Constantinopla, creó la figura del enfiteusis, que era un leasing a perpetuidad, ¿no? Conceder el derecho de uso a perpetuidad sobre ciertos terrenos. Y esto sucedió en el año 480 después de Cristo. Entonces ya vemos en el derecho romano cómo la figura del leasing se va generando un poco más en detalle. Viene la Edad Media. Entonces, como ustedes recuerdan, el Imperio Romano de Occidente cae doblegado por los bárbaros. Los bárbaros eran esencialmente las tribus germánicas principalmente. Y ahí entonces se crea el Sacro Imperio Romano-Germánico. Es donde vienen los francos, donde viene Carlomagno. Y el sistema que se organiza es un sistema feudal donde la sociedad se divide entre los señores feudales, que son los dueños de la tierra, y los siervos de la gleba, que son los que tienen que trabajarla a cambio de poder recibir su alimento. Yo no sé si ustedes han visto una serie en Netflix que se llama La Catedral del Mar. Les recomiendo que la busquen, es muy buena. Es un libro histórico escrito por, que se llama Ildefonso Falcones, que es la historia, digamos, de lo que era la cultura feudal ya en España, ¿no? Eran los visigodos originalmente. Después vemos pues cómo eso evoluciona posteriormente, pero es una historia muy interesante porque indica a qué nivel ejercían los señores feudales poderío sobre los siervos de la gleba. Ahora, en ese momento está, digamos, la propiedad consolidada, poco espacio para leasing en lo que se respecta a la guerra. Pero en lo que respecta a las actividades, perdón, a la guerra no, a la paz, a la tierra, pero en la guerra precisamente las invasiones de los noruegos, de los vikingos y de los normandos a Inglaterra se financiaron por leasing. Era una institución que se llamaba el Leidang, que es lo que hoy en día podemos conocer como wet lease. El wet lease es una modalidad de leasing que se usa mucho en aviación, donde el dueño del avión, la empresa de leasing del avión, entrega el leasing no solamente el avión, sino también la tripulación, el combustible, deja pagados los seguros y mantenimiento, es lo que se llama wet lease. El que no tiene tripulación y los demás elementos se llama el dry lease. Pero el Leidang entonces era la figura de la Edad Media donde los que construían los barcos, se volvían los dueños de los barcos, les entregaban a los guerreros, a los que eran mercenarios realmente, les entregaban gente, les entregaban mano de obra, les entregaban para que los acompañaran en sus invasiones, ¿no? Y esta institución del Leiden fue una institución muy importante en los países nórdicos, ¿no? Es un antecedente sin duda de lo que es el leasing, el wet lease hoy en día. Bien, entonces en la segunda parte de la Edad Media, Marco Polo empieza a viajar. Ustedes recuerdan que también en esa época empiezan a surgir las ciudades comerciantes de Italia, pues de lo que es hoy en día Italia, que eran ciudades-estado, todas individualmente, Venecia, Pisa, Florencia, especialmente. Marco Polo venía de Venecia. De Pisa venía Fibonacci, que fue una figura muy importante para la humanidad, y en Florencia los Medici, que también son una figura muy importante para el desarrollo de la historia de la banca en el mundo. Y ellos generarían un flujo de comercio y necesidades porque a raíz de esa especie de primera globalización empieza a generarse un comercio importante y ahí es donde empieza a generarse un poco de demanda de uso de bienes de capital. Ahora, ¿qué eran bienes de capital en esa época? Los barcos, las herramientas de labranza, o sea, no teníamos maquinaria todavía porque no habíamos llegado a la revolución industrial. Pero el primer leasing inmobiliario importante se produce en 1427, cuando Jacques Coeur, que era un noble que había hecho su fortuna, le entregó al rey Carlos VII el Palacio Real en Burgos en leasing. O sea, el rey tomó en leasing el Palacio Real de Jacques Coeur, y esa es una operación, digamos, muy notable y muy famosa. Ahí sí puedes ver como antecedente de tu leasing inmobiliario, Guillermo, ¿no? Cómo la operación de Jacques Coeur funcionó en eso. Ahora, ya en el Renacimiento viene se inventa la imprenta, se descubrió América y hay algo que pasó inadvertida en la historia, una práctica de leasing que nos toca a nosotros directamente. Y es que resulta que en 1535 el adelantado Pedro Fernández de Lugo
Este era un noble español que fue y negoció con los reyes católicos que le entregaran la concesión para venir a conquistar y a explotar el Dorado. Existía la leyenda del Dorado. Ya había llegado hace unos años la información del Perú, porque Hernán Cortés había llegado antes allá. Perdón, Pizarro, Francisco Pizarro. Hernán Cortés llegó, fue a la Nueva España, que era México, pero Pizarro había llegado y estaba la noticia de la leyenda indígena de que había del Dorado, de que había una gran riqueza de oro. Entonces, el adelantado Pedro Fernández de Lugo, que vivía en las Islas Canarias, va y negocia con los reyes católicos la concesión de poder explotar lo que hoy conocemos como la Nueva Granada, pero en su momento era Santa Marta, lo que era la zona de Santa Marta, la provincia de Santa Marta. Y para poder hacer esa empresa, tuvo que ir a negociar con unos italianos en leasing los galeones que trajeron a la misión de Gonzalo Jiménez de Quesada, que era como quien dice su jefe de misión. Traía entre 10 y 14 embarcaciones más los galeones San Cristóbal, Santa María y Santo Espíritu. 1.500 hombres y 200 caballos. O sea, esos eran los bienes de capital en su momento, ¿no? Y eso es lo que hizo que la conquista fuera exitosa, porque los indios no estaban preparados para ver a estos personajes montados en los caballos que naturalmente les daban poderío gigantesco. Jiménez de Quesada entonces comanda esa misión. El adelantado se quedó disfrutando de la buena vida y esperando que le mandaran sus dividendos en las Islas Canarias, pero lo interesante es que financió esta operación por leasing. Es algo que nosotros conocemos poco de nuestra historia, ¿no? El leasing sería pagadero con las riquezas minerales que se esperaban que el Dorado le generaría, y ahí es donde viene naturalmente lo que ya conocemos de la fundación de Bogotá. Jiménez de Quesada llega al altiplano, entra a través por el río Magdalena, entra por lo que es hoy en día La Dorada, sube al altiplano y se encuentra a la población Chibcha, el Zipa y después el Saque, que estaba más en lo que es Tunja hoy en día, pero ahí es donde empieza ese fenómeno y todo se originó por un leasing. Ahora, lo interesante es que todas estas riquezas que iban sacando los españoles se encontraban en alta mar con los piratas ingleses, que les robaban buena parte de eso, y esa parte de la historia la tenemos, y lo que llegaba les servía a los españoles para pagar las deudas que tenían con los alemanes, que eran los que les habían financiado buena parte de la operación. En el caso del adelantado fueron los italianos, o sea, no existía Italia como tal, pero eran comerciantes que venían de lo que hoy en día es Italia, los que le dieron el leasing de estos barcos, cosa que se conoce poco, ¿no? Mientras tanto, los ingleses en la parte de arriba estaban manejando una estructura un poquito más compleja, pero también parecida. Los ingleses hicieron un trueque donde cambiaban especias, ¿no? Que ya controlaban a través de ya su colonización de lo que era África y la India, y lo hacían ese trueque con los jefes indígenas o de África Occidental, especialmente de lo que hoy en día es Ghana, Guinea, Nigeria. Y esos esclavos, entonces, a raíz de que habían acabado con la población indígena, que los tenían también esclavizados, pero no sobrevivieron ni las enfermedades ni el rigor de ponerlos a hacer minería, esos esclavos entonces llegan al norte de América, y en el norte de América no encuentran tan fácil los minerales. Entonces les tocó sentarse a ser más juiciosos y cultivar algodón, tabaco y una cantidad de productos que ellos habían descubierto. El tabaco es originario de América, ¿no? La papa es originaria de América, ¿sí? Todos estos fueron productos que empezaron a desarrollar en el norte, pero trayendo los esclavos que también los estaban trayendo en buena parte por leasing. Viene la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, ¿no? Que florece, donde florece el comercio con el Oriente, pero ahí es donde nace, digamos, el modelo de lo que hoy en día son las sociedades por acciones, ¿no? No había propiamente leasing, pero era una estructura, digamos, paralela.
Pero el astillero de Estocolmo, ese sí se entregaría por leasing a particulares para la construcción de los barcos que todos se entregaban en leasing. Entonces, todo este proceso de navegación que se origina entre el siglo XVII y el siglo XIX, durante todos estos años se manejaba por leasing. Y ahí lo que va por leasing, Rafa, es los barcos, las embarcaciones. Sí, dos. Uno, los astilleros mismos estaban en leasing. Entonces, todo el que construía barcos tenía que pagar un leasing a los dueños de los astilleros. Pero Porque las, también los barcos salían y los que utilizaban los barcos, los comerciantes o los guerreros, tenían que pagar un leasing, que generalmente lo pagaban como una participación de lo que ellos pudieran extraer de sus aventuras, ¿no? Lo que hoy en día llamamos empresas son aventuras, ¿no? sí. Porque el astillero, perdón, ahí, ¿el astillero es como el puerto o el astillero es qué El exactamente? astillero es la fábrica de buques, ¿sí? Ok. En los astilleros es donde se fabrican los buques. Entonces, esto es todo un proceso muy interesante. Si tú lees, y ese sí recomiendo, hay un libro buenísimo que es la historia de Pedro el Grande. Es una historia escrita por un historiador llamado Robert Massey. Está muy bien echada, pero los holandeses fueron los primeros que desarrollaron, los holandeses y los vikingos, porque no tenían más remedio, desarrollaron, digamos, la tecnología de fabricar en masa los barcos, ¿no? Porque antes o sea, si uno ve cómo fue el proceso del arca de Noé, pues Noé bajaba un árbol y entonces lo tallaba y ahí salió el arca, ¿no? Pero esto se volvió un proceso, digamos, industrializado. En los astilleros se hacen los barcos en serie. Entonces iba llegando la madera, la gente la trabajaba, ya habían perfeccionado los diseños de los barcos y los sacaban en serie. O sea, no es cierto que Henry Ford se hubiera inventado la producción en masa. La producción en masa se le habían inventado desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que la masa no era tan grande. O sea, tú no sacabas más de 3 o 4 barcos por año, ¿no? Porque fabricarlos era un proceso muy engorroso. Tenías que hacerlo con hacha y con las herramientas que consiguieras en su momento. Y ahí Pero en lo que hablábamos de los barcos y los astilleros, digamos, ¿quién proporcionaba el bien era quién? La corona, el Estado, sí, correcto. ok, Y era la forma como el rey se podía financiar, ¿no? El rey le otorgaba el derecho a que quienes quisieran fabricar un barco le pagaran un derecho por fabricar el barco, por solamente utilizar, como quien dice, la infraestructura que permitía hacerlo. Es muy claro. interesante conocer cómo es toda la historia sobre todo el diseño. Cuando tú vas sobre todo a Escandinavia, en Dinamarca, hay varios museos navales donde te muestran cómo eran los astilleros de la época, ¿no? Y es un proceso bien interesante. Bueno, viene entonces la independencia americana y viene la revolución industrial. En la independencia americana hay unas crónicas que muestran que George Washington tomó en leasing molinos en el Potomac. El Potomac es el río que hoy en día atraviesa Washington, pero era una zona muy importante digamos, de desarrollo agrícola, ¿no? Y hay evidencia documental de que George Washington tomaba en leasing los molinos en el Potomac. Adam Smith escribe el libro de la riqueza de las naciones, que es nuestro texto para los economistas que están aquí pendientes, ¿no? ¿Sí? Es una lectura obligada, ¿no? Y hay un capítulo de la riqueza de las naciones donde Adam Smith literalmente puntualiza que lo que determina la productividad, la generación, el crecimiento económico es el uso y no la propiedad de las máquinas. ¿Sí? Y este es un tema que hoy en día muchas empresas utilizan como eslogan, ¿no? Para justificar la práctica del leasing. Viene el crecimiento de los Estados Unidos a través de la conexión ferroviaria y en 1872, que es un tema muy interesante, se lanzó el Plan de Filadelfia. El Plan de Filadelfia tiene la importancia de que es el antecedente de lo que hoy en día llamamos el leverage leasing, pero fue una figura muy interesante porque lo que hizo el Plan de Filadelfia fue que la inversión que había que hacer en locomotoras y vagones se hizo mediante la emisión de unos Equipment Trust Certificates. Eran unos certificados
que se vendían entre diferentes ahorradores y cada uno de los inversionistas o ahorradores tenía derecho a una participación en un fideicomiso de la institución del trust, es una institución anglosajona, y todos los vagones estaban en fideicomiso. Y por decir algo, vamos a poner un ejemplo, que un vagón valga $10,000 de la época, se emiten, digamos que 10 títulos de $1,000 cada uno, ¿no? Que se colocaban entre inversionistas. Cada inversionista compraba su Equipment Trust Certificate de $1,000, lo cual le daba derecho al 10% de lo que produjera ese vagón, ¿no? Entonces ese vagón se entregaba en leasing y el 10% del leasing que pagaba la empresa ferroviaria por el uso de los vagones le iba a este inversionista. Eran los Equipment Trust Certificates, que son, entre otras cosas, una figura, digamos, previa de lo que yo dije. Leverage lease es más, es el antecedente de lo que se llama la securitization, ¿no? Que en México la conocen con el nombre de la bursatilización. Ahora viene el siglo XX. Y en el siglo XX cae el imperio ruso, se implementa el sistema comunista, con lo cual la propiedad privada pierde importancia. Pero en Estados Unidos se da un fenómeno muy interesante hacia 1920. Bell Telephone Company, la US Shoe Manufacturing Company, la IBM, que ya existía, Tom Watson la había fundado a comienzos del siglo XX, y la Hughes Tools, todos empiezan la práctica de lo que hoy conocemos como vendor leasing. Y esencialmente, ¿qué era? El fabricante de los equipos le ofrecía, no en venta, sino en arriendo, a los clientes la entrega de los equipos. Y hay un tema muy interesante aquí, lo que pasa es que corté esto es un recorte de prensa de 1920. Fíjense cómo entra a la actualidad. En esa época estábamos con la peste de la gripe española, ¿no? El Hispanic Flu, que fue posterior a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues resulta que así como hoy en día se usa el Zoom para pasar la pandemia, en esa época la Bell Telephone Company, que era la compañía de Alexander Bell, que fue el que se inventó el teléfono, ofrecía en leasing los teléfonos para que el que esté en cuarentena tenga la posibilidad de comunicarse con los demás utilizando esta nueva invención que se llama el teléfono. ¿Mm? Y este es el aviso de prensa que uno ve hoy en día, que logré localizar, que fue muy interesante, porque muestra un poco cómo surge esta figura del vendor leasing para cubrir una necesidad muy similar a la que estamos viviendo hoy en día. Claro. Oye, y ahí entonces, listo, necesitas tú el teléfono, te lo alquilo casi, entonces te llevo el teléfono, no sé qué, y después de cierto tiempo que lo recogía, o sea, sí, porque me imagino que con el tiempo el uso eso se daña y lo que sea, No, ¿cómo no, es la... no. Si tú te O, acuerdas, esos teléfonos duraban de por vida. Entonces, al final del tiempo, los clientes quedaban tan engolosinados con el teléfono que lo compraban. Si ok, tú te pones a pensar, esa práctica la copiaron las telefónicas y Claro hoy en día. Tú vas a sacar un teléfono celular y ¿qué hace la telefónica? La telefónica te dice, mira, yo te lo financio baratico, pero a cambio de eso tú tienes que tener un contrato conmigo de 2 años o 3 años. Tú no te puedes mover de acá, ¿no? Y ese claro. es un tema muy importante que hay que tener en cuenta, porque cuando avancemos un poco dentro de todo el temario, nos vamos a encontrar que en Colombia el segundo bien de capital que compra la economía, después de los vehículos automotores, son los teléfonos inteligentes, los smartphones. ¿Mm? Y las compañías de leasing no tienen en su cartera smartphones en Colombia. ¿Mm? Ni en ningún país latinoamericano. En Estados Unidos sí. O sea, mi teléfono de ya hoy en día, y esto es relativamente reciente, hace unos 6 o 7 años, Apple y Samsung y todos los fabricantes decidieron crear una alternativa a lo que estaban ofreciendo las compañías telefónicas, y es entregar en leasing los teléfonos. Entonces te los entregan desbloqueados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tú no estás obligado a tener el contrato con, si te quieres cambiar de Claro a Movistar, te puedes cambiar sin necesidad de pagar ninguna penalidad. ¿Por qué? Porque el teléfono es tuyo
tú lo estás financiando con una compañía de leasing. Pero Claro, digamos, es el pero sistema que tenía la Bell. lo que te quería preguntar era como la diferencia como conceptual versus yo soy la compañía que hace teléfonos y te doy un préstamo como en el sentido que yo entendería un préstamo, ¿cierto? Te presto para que compres el teléfono versus te lo doy en leasing. eh, o sea, ya estaba como tan clara la diferencia conceptual. eh, Porque cuando uno lo está dando en leasing, pues uno pensaría que la propiedad del teléfono seguía en cabeza de Bell Company. Así es, así Y es. entonces por eso yo dije, pero entonces, ¿qué pasa después de mucho tiempo de uso? ¿Y ya existía como la figura de opción de compra o algo? ¿O Sí, claro, simplemente, pues claro. después de ver X años te decía, ya es tuyo? Sí, existía, y eso es un buen punto porque ese es un tema que vamos a analizar cuando lleguemos al módulo contable, ¿no? La práctica en Estados Unidos te da dos posibilidades. Una posibilidad es ejercer una opción de compra y la otra es una transferencia automática de la propiedad cuando tú termines de pagar las cuotas, ¿no? Ok. En nuestro sistema, digamos, de derecho civil, porque nosotros tenemos el título y el modo, ¿cierto, tocayo? ¿No? Sí. Eso no es posible, pero en el sistema anglosajón sí, o sea, tú terminaste de pagar y automáticamente te volviste propietario, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que vamos a ver adelante, de cómo la evolución también de toda esta tendencia al uso. Yo les digo, la idea del uso es tan antigua como la humanidad y fíjense cómo corre paralela con la tendencia a la propiedad, ¿no? Pero en algunos casos la propiedad saca ventaja, en otros casos el uso saca ventaja, ¿no? Eh, ya lo interesante es mirar en qué momento histórico estamos nosotros, si el uso está por encima de la propiedad o está por debajo de la propiedad en cuanto a la tendencia. Claro. Y si el cliente se colgaba y no pagaba y tal, ¿qué pasaba? ¿Bell iba y recogía el teléfono? Tenía como Le esa... cortaban el servicio y le quitaban el teléfono, Ok, exactamente. Mandaban ok. unos guachimanes o unos técnicos para que retiraran el equipo de tu propiedad. Y eso además era una vergüenza social, ¿no? Porque Ujú. generalmente las personas que tenían teléfono, y yo no sé si a ustedes les alcanzó a pasar, pero a mí sí, en mis épocas, cuando era muy, muy pequeño, en las épocas viendo a mis abuelos y todo, las líneas telefónicas eran un privilegio. Tener una línea telefónica en casa era un privilegio. En los pueblos, ¿no? Todavía se veía mucho eso, ¿no? O sea, tenía que ir uno a pedirle a los vecinos ricos que si le podían prestar el teléfono, hasta que se nació Telecom en los años 50 y entonces existía la cabina de Telecom, de ahí viene la expresión listo, Medellín cabina 8, ¿no? Porque eso era en las cabinas de Telecom. Pero antes de Telecom era el rico del pueblo el que tenía el teléfono. Y yo creo que ahí hay varias crónicas de García Márquez, por ejemplo, en El amor de los tiempos del cólera o en 100 años de soledad, esas escenas del teléfono exclusivo de la época, las encuentras ahí. Bueno, Claro. viene la Segunda Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial tiene un tema muy interesante y es que hay una etapa en la cual los alemanes tenían a los ingleses contra la pared, los habían bombardeado durísimo y los ingleses se habían quedado sin material de guerra. Entonces Churchill llamó a Roosevelt, que era el presidente de Estados Unidos. Estados Unidos no estaba todavía en la guerra. ¿Mm? Estados Unidos entraría a la guerra en el año 42 cuando Pearl Harbor, ¿no? Eh, y entonces le dice, necesito que me ayude. Como Estados Unidos no quería entrar a la guerra, y en ese momento el Congreso de los Estados Unidos era totalmente opuesto a que Estados Unidos entrara a la guerra. Entonces a Roosevelt se le ocurrió una idea y fue pasar un proyecto de ley que se volvió la Lend-Lease Act de 1941. Y es que el gobierno de los Estados Unidos le entregó en leasing a los británicos todo lo que necesitaba de material de guerra, los aviones de la Fuerza Aérea, los barcos, material de transporte, las empresas fabricantes de automóviles les estaban entregando todo eso, inclusive tractores, por eso está aquí ¿no? Buena parte de los tractores que necesitaban para movilizarse en su momento, la mayoría eran John Deere, eran parte del Lend-Lease Act, ¿no? Entonces, esa fue la primera parte, cómo se utilizó el leasing para poder ayudar en los esfuerzos de la guerra de los Estados Unidos a Gran Bretaña. Ahora, cuando termina la guerra, viene el Plan Marshall, y el Plan Marshall esencialmente fue un gigantesco cross-border leasing de infraestructura.
¿sí? Donde los Estados Unidos dio los recursos para financiar la construcción de infraestructura, pero se hacía también como un leasing, porque en realidad el repago del Plan Marshall se hacía en función de lo que generaban la infraestructura. Y de ahí, paradójicamente, surgió la institución de las Autobahn. No sé si ustedes han tenido el privilegio de ir a Alemania y manejar en las autopistas donde uno puede levantar 250 kilómetros por hora sin que lo pare la policía. ¿Mm? No, y porque Rafa, puede. ¿Sí? mi esparcito solo llega a 80 y ya está temblando ahí. No, por eso tú tienes que llegar y alquilar un Audi o un BM o alguno de esos carros que te levantan más velocidad. Pero las Autobahn fueron parte del resultado de lo que fue el Plan Marshall y fue esencialmente un leasing, ¿no? Y viene después la aviación comercial. O sea, Pan American Airways nace justamente porque los pilotos que habían volado durante la Segunda Guerra necesitaban seguir empleando su oficio y entonces ya nace la aviación comercial y ya con la aviación comercial también empieza el leasing a tener una cabida muy importante, pues al punto que les digo que hoy en día eh, la, la aviación comercial tiene más o menos el 56% del, digamos, del portafolio o del inventario general de aviones que hay en el mundo. Ahora viene entonces lo que llamamos la institucionalización del leasing. Aquí estamos aterrizando un poquito más a lo que tenemos hoy. Y esto es una historia interesante. Va a 1952. En 1952, un empresario que se llamaba P.D. Booth tenía un contrato con el gobierno de los Estados Unidos para proveerle los alimentos enlatados que necesitaban las tropas que estaban en ese momento en Corea. Disculpe, Rafael, yo tengo una pregunta y un comentario. Adelante. Eh, Quisiera saber si es posible precisar lo que debemos entender de leasing el concepto de leasing como a través del tiempo. Lo debemos entender como un arrendamiento que después incorporó la opción de compra, o debemos entender el leasing ya como un concepto más específico o más individualizado desde un primer momento. Bueno, te lo contesto en estos términos porque es interesante. O sea, lo que va forjando el leasing eh, digamos, toda figura contractual surge para satisfacer las necesidades humanas y sociales, ¿no? Entonces, es parte del tema o del enfoque que nosotros debemos prohijar un poco, porque lamentablemente a nosotros en las universidades nos enseñan, nos sacan, nos botan encima el Código Civil y dice, leas esta vaina y apréndaselo y amárrese a los conceptos jurídicos que le estamos entregando. El problema que eso tiene es que si uno no lo liga con lo que originó la institución, ¿no? O sea, la institución surgió como la respuesta a una necesidad y fue, digamos, la solución práctica que a través del tiempo se empezó a dar. Y entonces, con eso te contesto porque es que el tema de si la opción se otorgaba o no se otorgaba viene a ser un tema accidental, ¿no? Que nosotros con el tiempo pensamos que es un tema, digamos, consustancial a la figura del leasing, ¿no? Entonces, lo primero es tratar de entender, y por eso es muy importante enfocarnos de cuál es la necesidad que realmente el leasing está cubriendo, ¿no? Y por eso la mención de lo que Adam Smith nota y lo que en general nosotros tenemos. O sea, ¿yo para qué necesito las cosas? ¿Las necesito para apropiarme de ellas o las necesito para usarlas? ¿Mm? Y es algo que uno ve mucho hoy en día, sobre todo con los niños, ¿no? Tú le regalas a un niño un juguete y el niño juega un tiempo con el juguete y después lo abandona, ¿no? Ahora nosotros crecemos, ¿no? Con el tiempo y resulta que entonces tomamos en leasing un vehículo. Entonces, ¿dónde está su vehículo en este momento? Parqueado en alguna parte, ¿no es cierto? No lo están usando. ¿Sí? Y entonces una reflexión que se hace uno es, bueno, ¿y qué pasa si yo le entrego mi vehículo a un operario de Uber
para que mientras yo estoy trabajando en la oficina me produzca una platica. O sea, lo que estoy tratando de decir con eso es que hay una necesidad que se da del uso utilitario de las cosas y la respuesta que estamos dando nosotros es la respuesta que surge de esa necesidad concreta. Por eso, digamos, esa es la importancia que tiene este enfoque histórico, porque cuando nosotros entendemos por qué razón llegamos al leasing, nos queda mucho más fácil entender cuáles son los elementos de la esencia, de la naturaleza y accidentales del contrato, ¿no? O sea, de la figura misma. Que se, ok, ¿es la opción de compra de la esencia? Ese es un tema que vamos a tener que discutir adelante, ¿no? Pero dice, realmente, ¿qué es lo que hace que el leasing haya surgido como institución? ¿Qué es lo que hace que el leasing sea importante en el mundo? Pues la gran respuesta es porque el leasing es la solución a esa necesidad de uso de las cosas. Entonces, por eso les decía que es el gran dilema entre ser propietario o utilizar los bienes. Y es un esquema difícil porque tiene que ver mucho con la cultura. O sea, yo me acuerdo que cuando yo pedí la mano de la que hoy en día es mi esposa, y por favor es una infidencia, mi suegra decía, pero tú no tienes en qué caerte muerto, ¿sí? Porque tú tienes que tener casa, carro, beca y televisión, tienes que tener bienes de tu propiedad, ¿sí? Con el tiempo te das cuenta que todo es efímero. O sea, la casa que yo tuve cuando me casé, ya la vendí hace rato, ¿sí? Y he cambiado de vivienda en forma permanente. Entonces uno dice, bueno, ¿será que qué es lo que realmente genera la riqueza? ¿Mm? ¿La riqueza es tener muchas cosas o la riqueza es tener la capacidad de satisfacer las necesidades usando muchas cosas? Y entonces eso te va a dar la respuesta de cuáles son los elementos que debe tener el contrato, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahora más adelante. Pero tu pregunta queda perfecta porque justamente aquí viene un tema interesantísimo. El señor Booth tiene su fábrica, tiene sus pedidos, y el gobierno americano le dice, señor, ahora necesito que me duplique la ración, necesito que me duplique el suministro de los alimentos enlatados. Y el hombre dice, yo necesito una máquina nueva porque con la que tengo no doy abasto. Y eso le generó un dilema, porque dijo, bueno, si voy al banco, los bancos eran muy duros y los bancos le exigían que tuviera propiedad raíz o un codeudor con propiedad raíz, ¿no? Suena familiar, muchas veces los bancos todavía tienen esa tendencia, ¿no? Tú no eres nada si no tienes propiedad raíz, entonces si no me traes eso, no te presto. Y entonces los bancos desafortunadamente no le prestaron. Y dijo, bueno, ¿yo qué hago ahora? Si traigo un socio, pues resulta que el socio se queda con el negocio y yo me quiero quedar con el negocio para mí. Entonces se le ocurrió una idea intermedia. Él tenía un amigo rico, que era el señor Henry Schenfeld, y le dijo, bueno, señor, le hago una propuesta. Usted tiene dinero y usted tiene acceso al crédito en los bancos porque usted tiene propiedad raíz. ¿Por qué no crea usted una compañía que compre la máquina que yo necesito y me la entregue en leasing? Y yo le pago el leasing, pongo a producir la máquina, con lo que la máquina produce, yo le pago el leasing y usted se hace rico y yo puedo cumplir con mi contrato. Y así fue como nació la primera compañía de leasing que se conoce en la historia reciente, la gran pionera que fue la United States Leasing Corporation. Ahora van a ver la importancia que tuvo esta compañía, pero entonces Henry Schenfeld crea la compañía, Booth entonces termina su contrato con el gobierno americano, se vuelve rico y él creó otra compañía de leasing que se llamó Booth Leasing, que después se volvió Greyhound Leasing Corporation, después Finova, ¿sí? O sea, tanto le gustó el negocio que decidió que era mejor negocio meterse en el leasing que seguir produciendo alimentos enlatados. Pero lo importante que tiene la historia de US Leasing, que nace en 1952, es que a raíz de eso, el leasing se empieza a expandir en el mundo. La US Leasing se asocia con el Dominion Bank en Canadá y en el año 59 crean la primera compañía de leasing, que era Dominion Leasing Corporation. En el año 60 se van al Reino Unido y se asocian con el Barclays Bank y crean la Mercantile Leasing Company. Fue la primera compañía de leasing del Reino Unido. En el año 61 se van en Francia y
asociados con Loca France, que era la filial del Banco de Indochina, y se van a Italia y crean Locat. Entonces, aquí es donde empieza ya la expansión del leasing en el mundo. Uno de los principales pioneros fue US Leasing. Me faltó mencionar que en el año 62, US Leasing se va para el Japón y crea una compañía llamada Orient Leasing. Hoy en día se llama Orix y es la compañía de leasing más grande que hay en Asia. O sea, todavía sobrevive. Guarden en su disco duro el tema de US Leasing porque cuando lleguemos a hablar de Colombia, ahí vamos a encontrar un tema muy interesante. Ahora, dentro de la expansión del leasing hay varios temas importantes en entender. Uno es, en el año 1961, en el gobierno del presidente Kennedy, se introduce en el Estados Unidos el llamado Investment Tax Credit. ¿Qué es el Investment Tax Credit? Es una figura que estaba orientada a estimular la inversión en nuevos bienes de capital en la economía. O sea, había que poner a crecer la economía y lo que el gobierno americano estaba ofreciendo era por cada 100 pesos que tú inviertas o cada $100 que inviertas en la compra de un bien de capital, el gobierno te reconoce 10. Ahora fíjense que esa estructura la tenemos hoy en Colombia. En Colombia existe el Investment Tax Credit, que es un descuento tributario que consiste en el IVA pagado con la compra de bienes de capital. Entonces, si un empresario compra un bien de capital y pagó el IVA, ese IVA que pagó lo puede solicitar como un menor valor del impuesto sobre la renta que tiene que pagar en el año gravable correspondiente. Esa es la figura del Investment Tax Credit llevado a Colombia. En su momento esta figura era el 10% y eso produjo un boom del crecimiento del leasing en Estados Unidos gigantesco. Ahora, mientras tanto, en el 63 entra el leasing Alemania y en el 64 tenemos un tema muy importante para nosotros los abogados y es que como el leasing venía de un entorno esencialmente anglosajón, derecho consuetudinario, autonomía de la voluntad privada, no había regulación propiamente. Y la regulación que se conocía era la del Código Napoleónico, y ahí va mi querido tocayo, va precisamente ese tema, lo que a nosotros nos enseñaron en el Código Napoleónico. Entonces, ¿esto qué es? Esto es un arrendamiento, esto es una compraventa, o sea, es un contrato atípico, pero ¿cuáles son los elementos que tiene del uno o del otro? Entonces, la sentencia de la Corte de Casación francesa asimiló el leasing a una compraventa con pacto de reserva de dominio. Y naturalmente eso generó una reacción de todos los bancos y de todas las compañías que estaban haciendo leasing. Inclusive a los usuarios no les gustó. Entonces generó un movimiento de lobby que hizo que en Francia se aprobara en 1966 la primera ley que definió el leasing como un contrato autónomo, diferente del contrato de arrendamiento, diferente del contrato de compraventa, diferente del préstamo. Y ese es un tema que cuando lleguemos al módulo jurídico, pues obviamente lo vamos a profundizar un poco más, pero es muy interesante entender cómo se va dando esa evolución porque permite que al tiempo que el leasing, digamos, se desarrolló en un entorno de common law, pudiera llegar al sistema de los países codificados de derecho civil en una forma, digamos, eficiente. Rafa, en toda esa como evolución, eso ocurre por fuera de los bancos, entiendo. O sea, eran como, a alguien se le ocurrió lo del enlatado, y fue montando como una compañía de leasing. No, no Sí, pero estaba como... fíjate que cuando llegamos a Canadá y el socio fue el Dominion Bank. Llegamos a Inglaterra y el socio fue el Barclays Bank. Okay. Llegamos a Francia y el socio es el Banco de Indochina. Pero tu punto es muy bueno, porque una de las lecciones que por lo menos yo he aprendido, y en la cual creo que en Colombia estamos cometiendo un pecadito, es que los bancos son eficientes cuando ellos invierten en una empresa de leasing, no cuando hacen leasing. Porque O sea, cuando hacen leasing lo están mezclando con una cantidad de restricciones propias que tienen los bancos que les dificulta mucho hacer la operación de una manera eficiente.
¿no? Entonces, en esas estructuras lo que era una compañía especializada en leasing, pero que por dentro tenía un accionista que era entidades bancarias. Era Pues así entidad se fue bancaria. como desarrollando. Exactamente, exactamente. Digamos, forma parte del ecosistema bancario, pero no forma parte del banco. ¿Mm? Claro, ¿Sí? claro. Y conceptualmente ahí siempre la cuestión es eh, que la propiedad está en cabeza de la entidad que hacía el leasing, ¿cierto? El que necesitaba el Claro, bien de capital lo claro. solicitaba, pero la propiedad seguía en cabeza de... Ok, ok, ok. Ese es, digamos, el tema más importante. O sea, ¿por qué surge el leasing? ¿Por qué es importante el leasing? Y yo creo en eso ahora les comento un poco, pero el leasing surge porque, y la historia de Bud en cierta forma lo ilustra, es el perfecto equilibrio entre el riesgo del empresario y la propiedad. O sea, eh, un empresario que no tiene respaldo económico, ¿m? Es alguien que es un alto riesgo para un banquero normal, ¿verdad? Pero si el banquero o el que sea que va a financiar es propietario del bien y sabe que aún en el peor escenario la propiedad lo protege, porque puede disponer del equipo y recuperar el valor en riesgo vendiendo el equipo. Entonces, eso permite que los empresarios de alto riesgo tengan acceso al crédito. ¿Mm? Porque el solo hecho de darle el derecho de propiedad a quien los está financiando permite que esa entidad que los está financiando asuma riesgos que de otra manera un banco no asumiría. Y eso es de mucha importancia, porque cuando hoy en día hablamos, por ejemplo, del tema de la inclusión financiera, ¿sí? El leasing es una herramienta fundamental para hacer posible la inclusión financiera. ¿Por qué? Porque el derecho de propiedad le permite al financiero recuperar su inversión aún en el peor escenario. ¿Mm? Ahora, decirlo y volverlo realidad, obviamente son dos cosas distintas. ¿Sí? Claro, porque a mí me parece muy difícil lo de la restitución y bueno, viene la parte también de que yo lo pueda vender en el mercado secundario, ¿no? Pues que pueda salir del bien cuando lo recupere. Exactamente. Entonces, ¿qué implica esto? Y es parte, digamos, de la labor. Y ahora un poquito ese paréntesis porque es muy importante. Lo primero es, si tú te vas a meter en eso y dices, bueno, yo voy a tomar este riesgo porque estoy cubierto con la propiedad, pero tienes que ser responsable en definir qué significa la propiedad para ti desde el punto de vista económico. ¿Sí? Si yo tengo la propiedad de un cargador Caterpillar, tengo que tener la, la mínima diligencia de entender cómo voy a sacar valor el día que yo tenga que revender ese equipo. Entonces yo tengo que desarrollar una área interna de asset management muy poderosa. Tengo que conocer muy bien el mercado secundario de esos equipos. No solamente el mercado secundario de los equipos, tengo que conocer también el valor de uso que tienen los equipos. Porque muchas veces ya la experiencia te demuestra que otra de las ventajas que tiene la propiedad es la posibilidad de que tú tengas un poder de negociación muy fuerte con el deudor. El deudor, si el bien que le has financiado es necesario para el deudor no se lo deja quitar. ¿Sí? En cambio, si es superfluo, pues obviamente el deudor te dice, ay, ay, ve a ver qué puede hacer con él, ¿no? Pero de ahí, ese es el primer puente. El segundo puente es el puente jurídico propiamente, y es, ¿qué significa la propiedad para mí desde el punto de vista de mi derecho o mi posibilidad de recuperar mi inversión? Si yo tengo que irme a través de una maraña, de una selva de regulaciones, de procesos judiciales, de, de recursos, de incidentes de nulidad, de una cantidad de ineficiencias judiciales, pues no me sirve de nada la propiedad, porque en realidad no estoy recuperando mi inversión porque el sistema judicial no me lo permite hacer. Y esa es una de las discusiones que vamos a tener en el módulo respectivo, ¿no? Claro, Es una discusión claro. además filosófica muy complicada porque tiene que ver con muchos conceptos que nosotros hemos venido dados por sentados y que pueden estar equivocados, pero que hacen muy difícil el poder ejercer ciertos derechos, ¿no? Porque iba como, no sé, aquí como pensando cosas. Si yo tengo una compañía robusta que tiene buenos estados financieros, tarara, y necesita adquirir una maquinaria
si yo le hago un crédito normal y él incumple, digamos, yo repito o replico contra sus activos, que en teoría, si la compañía es muy sólida y muy grande, sería como fácil de recuperar. Si al Así es. contrario le hago un leasing, pues la ventaja es que yo tengo la propiedad de la maquinaria es mía, pero no sé si hasta, bueno, hay que hacer las cuentas, ¿no? Porque lo que tú decías, ¿qué tan fácil me restituyo esa maquinaria? Qué valor tiene? O sea, casi que la pregunta va como enfocada, lo que tú decías, si es una compañía que necesita la maquinaria y no tiene cómo financiarla, el leasing luce ideal. Pero si ya es una compañía como más robusta y uno pensara como en entre el leasing y crédito, ¿parecería mejor el crédito o aún ahí le ves ventajas al leasing? Bueno, eso es un módulo que vamos a ver adelante, que es el Ok, cómo vender el leasing. ok, Porque en realidad la respuesta es bastante más elaborada y más compleja. ok. Pero digamos, como dicen los chilenos, dicen la línea de la suma, que es la traducción de lo que los gringos llaman el bottom line, ¿no? Ujú, Y el bottom line es el siguiente: leasing es la mejor alternativa, inclusive para el empresario grande. ok, Bueno, no solamente porque vamos a ver que hay razones contables que lo justifican, sino porque desde el punto de vista de la planeación financiera es la mejor forma de sacar mayor productividad de sus recursos. ¿Mm? Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando, entonces, por un lado, y digamos desde el punto de vista social, que es muy importante tener en cuenta, el nuevo empresario, el joven emprendedor, el unicornio, que necesita arrancar con unos activos, la mejor herramienta posible para arrancar de cero y lanzar su negocio es el leasing. ¿Mm? O sea, un muchacho que quiere hacer dinero con Uber, hablemos en condiciones normales donde no hay pandemia y el Uber genera dinero, ¿no? Ok, saca por leasing su carro, lo paga solito con la producción del Uber y satisface sus necesidades de diferente manera, además de que está generando un negocio, ¿no? Pero digamos, ese es uno de los temas que vamos a tener que profundizar un poco cuando lleguemos al módulo respectivo. Pero volviendo a la listo. historia, y ya mucho que ver con la pregunta que hacías con respecto a los bancos, sin duda, cuando los bancos empezaron a ver que el negocio era bueno, se empezaron a meter en él. Y eso empieza a pasar en Estados Unidos hacia el año 63, donde el American Express Bank, el Bank of Boston, Citibank y Bank One se volvieron de los principales, digamos, jugadores en el mercado. Hay una empresa independiente que fue muy importante, pionera tanto del leasing como del factoring, la Heller Financial. La menciono porque también tuvo mucha influencia. Ellos trataron de entrar a Colombia como socios de Colseguros a finales de la década de los 70. Graham Financial, que después se volvió Finova, era la compañía que ha fundado el señor Booth. Lamentablemente, Finova es un caso de estudio de una compañía de leasing que quiebra, que también es muy importante hacer ese análisis, ¿no? El análisis post-mortem de por qué se pueden quebrar las compañías de leasing. Nace, bueno, CIT Group es una compañía que llevaba muchos años como financiera, entra al negocio del leasing y llegó a ser en la década de los 90 la segunda compañía de leasing del mercado. AT&T Capital, que es ya la versión elaborada de la Bell Telephone Company, ya es, digamos, la compañía cautiva. Entonces se crean lo que llaman cautivas, que son ya filiales de los fabricantes de bienes de capital dedicados a hacer leasing. Entonces, ya no era el vendor mismo que te da el vendor leasing, sino ya es una compañía independiente que crean. Y General Electric crea GE Capital, que GE Capital hasta hace muy poco era de lejos la compañía de leasing más grande del mundo. Bueno, en los años 80, es simpático esto, los bancos japoneses empiezan a ejercer dominio. Y hay dos razones importantes por las cuales eso sucede. Bueno, en los años 80 se presentó el gran boom de las exportaciones japonesas, especialmente de vehículos. Es cuando Toyota y Nissan y todos empiezan a morder el mercado y se vuelven los principales fabricantes de vehículos del mundo. Pero además es el momento en que la tecnología de los japoneses empieza, los electrodomésticos, por ejemplo, todos eran esencialmente de marcas japonesas, Sony, Sanyo, etcétera, etcétera.
Estados Unidos se empieza a preocupar con el tema y empiezan la negociación bilateral porque la balanza comercial que tenía, hagan de cuenta lo que estamos viendo hoy en día entre China y Estados Unidos, era lo que en los 80 se vivía entre Japón y Estados Unidos. Pero no era, digamos, una pelea tan polarizada, sino que se hizo un poco en forma diplomática. Y llegaron a un acuerdo donde el Exim Bank del Japón dijo, ok, yo me comprometo a facilitar que el superávit de balanza comercial que tiene Japón con Estados Unidos, que es el déficit de Estados Unidos, se reduzca. Y crearon la figura de los Samurai Leases. Los Samurai Leases eran operaciones en las que el Exim Bank del Japón, el Bancoldex de Japón, le prestaba dinero a compraba los aviones de la Boeing, ¿no? En su momento había 3 fábricas en Estados Unidos que eran la Douglas, la Boeing y la Lockheed. La Lockheed producía un avión comercial que era el Constellation. Hoy en día la Lockheed solo produce aviones de guerra. La Boeing y McDonnell Douglas terminaron fusionándose, pero en esa época eran independientes. Entonces en la Boeing estaban los B707, 720, etcétera, y la McDonnell Douglas tenía los DC, DC-10, DC-8, DC-9, que hoy en día son los MD. Bueno, ¿qué sucedía? Las compañías de leasing japonesas recibían entonces un préstamo del Exim Bank, compraban los aviones de la Boeing y le entregaban el leasing a todas las aerolíneas del mundo de esos aviones. Pero al comprar los aviones, los japoneses terminaban bajando el superávit de balanza comercial, porque eran importaciones que estaban haciendo al Japón. Lo que pasa es que en la práctica esos aviones terminaban volando en Avianca o terminaban volando en su momento Varig, que era la brasilera, ¿no? O terminaban en Iberia o cualquier otra aerolínea del mundo, no importaba, porque en su momento esto era financiado con fondos del Exim Bank. Y los Samurai Leases fueron durante muchos años los dominantes. Los japoneses entonces, como los leases eran denominados en yens, crearon una figura que eran los Shogun Leases, que eran denominados en dólares. Entonces, era una variante, digamos, de los Samurai Leases. Pero además, los bancos japoneses empezaron a entrar a los Estados Unidos. Entonces, el Fuji Bank compró a Heller. Sanwa Bank creó Sanwa Business Credit, que en su momento fue una de las compañías más grandes. El Daiichi Kangyo Bank compró a CIT Group. Y bueno, mientras tanto, GE Capital, que tenía una de sus líneas, ustedes saben que GE produce las turbinas de los aviones. GE es uno de los fabricantes más grandes, el otro es Rolls-Royce, el otro es Pratt & Whitney, que fue adquirido también por GE. Y entonces GE Capital empieza a crecer en el campo aeronáutico y a finales de los 80 compra Polaris y Guinness Pitt Aviation, que eran 2 compañías de leasing de aviación que se habían montado en Irlanda utilizando los incentivos fiscales que los irlandeses habían creado en ese momento, en los 80. Entonces tenemos un fenómeno en el cual los bancos japoneses entran a dominar el negocio del leasing y en cierta forma hay cierta expansión desde Estados Unidos. Ahora, en paralelo crece el leasing de flotilla, o sea, los vehículos empiezan a generar también su propia estructura de leasing. En Holanda nace en el año 63 LeasePlan, que en el año 86 se volvió una compañía de full service operativo, o sea, a ti LeasePlan te entregaba un vehículo con todo incluido. Mantenimiento, combustible, seguros, llantas, absolutamente todo. Para combustible te entregaban una tarjeta prepagada donde tú ibas a la estación de servicio y pagabas por el combustible. Todo estaba metido dentro de la cuota. Y en el 89 el BNP, el Banco Nacional de París, crea Arval, que es una de las compañías de renting más grande del mundo. En Estados Unidos se empieza PHH a ofrecer lo que llama el Open-Ended Leases, ¿no? Open-Ended Leases, en esencia, hay 2 tipos de contratos de leasing. El Close-End Lease, que implica que cuando termina el contrato, tú devuelves el equipo. Y el Open-Ended Lease ya es aquel donde se abre la posibilidad de que negocies las opciones terminales. Entonces ahí estamos, Tocayo, hablando un poquito de cómo esta práctica te puede dar esa opción, pero tú tienes la primera, que es devolver el vehículo.
PHH empieza a ofrecer eso, después termina asociándose con Arval. Se crea ARI, que es una compañía de leasing operativo muy grande en Estados Unidos. Internacionalmente se conoce por la presencia que tiene en México. Se expande Front Wheels también desde Estados Unidos, y cuando en 1986 Reagan decide eliminar el Investment Tax Credit, ya el sector del leasing estaba tan fortalecido que no le hizo ni cosquillas. Pero en su momento, si no es por el Investment Tax Credit, no crece el negocio. ¿Qué pasa entonces en los 80? Las cautivas, o sea, los fabricantes de equipos, ven la necesidad de crear sus propias financieras. Entonces, Xerox funda Xerox Creative Corporation en 1980. Caterpillar funda Caterpillar Financial Services, que es una compañía muy grande. De hecho, Caterpillar Financial Services está en Colombia. Opera en Colombia como compañía de renting. Pero eso es bueno tener en cuenta, ¿no? IBM Corporation crea IBM Global Financial. Desde hace muchos años, y esa es una pelea que teníamos nosotros, pero desde hace muchos años IBM viene haciendo leasing. Pero tú no la ves dentro de las compañías de leasing vigiladas por la Superintendencia Financiera, pero IBM viene haciendo leasing. Y en 1981, Deere Capital cumple 23 años, pero ya empieza a expandirse mucho más, empieza a crecer en progresión geométrica. Entonces, todos estos jugadores empiezan a entrar y hacen que el negocio crezca, porque ya es un negocio donde el proveedor de los equipos empieza a generar más demanda. El target, Rafa, una pregunta, el target de esas captivas siempre fue, digamos, para uso empresarial. Lo digo, por ejemplo, con los computadores o bueno, con los vehículos. Ocurre que, o sea, siempre digamos, el cliente potencial es una empresa que está usando eso como un bien productivo, o el leasing también en su momento pudo que una persona natural para uso en su casa sacara un leasing, o no, nunca ha tenido como esa derivación. No, sí, sí la ha tenido, pero te digo, cuando nosotros empezamos la discusión de la convención de UNIDROIT en los 80s, una de las digamos, características que se estaba proponiendo, y así quedó plasmado, era que el leasing no podía servir para financiar bienes de consumo. Okay. Y es que en esencia, digamos, la filosofía es que el bien se debe generar su propia productividad para que se pague solo, ¿no? Okay. Esa es la teoría. Ahora, la práctica lleva a que hoy por hoy muchas empresas le ofrecen leasing a las personas naturales. En el caso de México, por ejemplo, es muy extendido. Ellos llaman persona física, porque no hablan de persona natural, sino de persona física con actividad empresarial. Entonces dices, ok, una persona natural que tiene su negocio, pues ahí sí el vehículo le puede generar productividad, ¿sí? Pero el empleado de una compañía cuya fuente de ingreso es su salario, el vehículo es un lujo, ¿no? No es un activo productivo, ¿no? Claro. Entonces, eso empezaba a crear, digamos, esa distinción. Pero, digamos, jurídicamente no hay nada que lo impida, ¿no? Entiendo. Perdón, yo tengo una duda. Sí, María Camila. Es que no entendí muy bien, o sea, digamos, Caterpillar, John Deere, creaban esas compañías ¿para qué exactamente? Perdón, me perdí. Bueno, te digo, es muy buen punto que lo hayas preguntado. ¿Para qué se crean las compañías? Las compañías se crean para que la fábrica genere más ventas. Entonces, el tema es, la fábrica tiene las máquinas disponibles y las máquinas se venden en la medida en que aparezcan clientes que las puedan pagar de contado, ¿no? Como no son muchos los clientes que la pueden pagar de contado, entonces necesitan ofrecer un mecanismo para darle facilidades de pago a los clientes. Ahora, y ya un poquito a la pregunta que hacía Guillermo antes, cuando le vas a dar facilidades de pago a los clientes, tienes dos enfoques: o te vuelves banco, entonces de ahí, por ejemplo, se harían las alianzas con los bancos, porque te vuelves banco, pero tú tienes que generar toda la infraestructura, contratar gente que sepa hacer análisis de crédito, necesitas captar dinero, conseguir dinero para poder financiar esas operaciones, o sea, tienes que volverte banco. O puedes volverte una compañía de leasing, que como compañía de leasing tienes la ventaja de que vas a tener el riesgo controlado porque eres la propietaria de los bienes.
Obviamente con el tiempo tienes que desarrollar tus propias capacidades de evaluar crédito, etcétera, etcétera, pero en tu momento puedes arrancar, haces la operación y lo que en la práctica sucedía y sucede hoy en día es que ya una vez hacen la operación, entonces van a los bancos y le dicen, mira, aquí tengo esta operación, deme crédito sobre este contrato de leasing que tengo yo celebrado. Y yo le puedo ofrecer como garantía o bien los derechos de crédito derivados del contrato o el equipo, que se lo pueda dar en prenda también, ¿no? Y entonces, digamos, ese fue el modelo de muchas de estas compañías. Con el tiempo, cuando pasa el tiempo y las compañías empiezan a generar sus propios flujos de caja, pues las mismas fabricantes terminaban prestándole dinero a la cautiva. Entonces la cautiva se vuelve un instrumento para que ellos aumenten las ventas, pero por el otro lado, se vuelven un instrumento para canalizar y sacar más rentabilidad de la operación. Porque lo que se dieron cuenta ellos es que la fidelización del cliente es positiva. Si tú tienes un cliente que te compró una máquina Caterpillar, le financias la máquina Caterpillar, cuando ese cliente necesita otra máquina, en lugar de irse a buscar a Case, New Holland o a cualquier otro competidor, si ya tiene la línea de crédito abierta contigo, tú le vas a ofrecer otro equipo Caterpillar y lo más probable es que compre el equipo Caterpillar. Entonces, la fábrica se favorece con eso. Entonces, tiene dos ventajas. La primera es, tiene un vehículo que es una filial que creó, que permite poder vender más recibiendo el pago de contado. Y por otro lado, retiene a sus clientes porque les está ofreciendo crédito que hace que los clientes se queden casados contigo por mucho tiempo. Ni hablar en la otra ventaja. Necesitas un repuesto Caterpillar, el cliente que tiene el contrato con Caterpillar Financial tiene más acceso a los repuestos Caterpillar que alguien que lo compró de contado. Entonces, todo eso justificó el crecimiento de lo que llamamos las cautivas, ¿no? Que las vas a ver creciendo muchísimo. Gracias, Bueno, gracias. no, con mucho gusto, María Camila. A finales de los 80 entra la China al escenario mundial. Ustedes recuerdan que la famosa frase de Deng Xiaoping en un pueblito que se llamaba Shenzhen, cerca de Hong Kong, un pueblito, la verdad, muy pobre en su momento. El discurso famoso decía, no importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que atrape ratones. Y lo que estaba queriendo decir con eso es que no importaba si el sistema de propiedad comunista se seguía utilizando o permitía generar estructuras propias del capitalismo. Y ahí es donde se generan varias estructuras propias del capitalismo y viene el boom de la China. China tiene un sector de leasing muy grande. En el sector de leasing ingresaron los bancos y crearon filiales, inteligentemente crearon filiales, no son los mismos bancos los que lo hacen. Y encontramos, por ejemplo, que el Bank of China, el China Development Bank, el Industrial and Commercial Bank of China, todos ellos crearon sus propios bancos. Ahora, importante tener en cuenta, si tú vas a la lista de la revista Fortune de las empresas más grandes del mundo, los bancos más grandes del mundo, hoy en día, los 4 bancos más grandes del mundo son chinos. ¿Sí? Entonces, ahí verás que es impresionante el desarrollo que esto tiene. Entonces, China tiene dos enfoques. ¿Qué pasó acá? Okay. Te congelaste, pero creo que ya. Sí, algo me pasó y es que se me olvidó mencionarle que nuestro proveedor de... A ver, ¿ya regresamos? Sí, vuelve. Ok, perfecto. Ya me parece que Rafael ya volvió. Ya regresamos. ¿Sí? Es que Sí, tengo el problema de que el proveedor del cable que se conecta a mi internet Sí, está señor. Ok, perfecto. Bueno, les decía antes de que se nos fuera la comunicación. ¿Me escuchan bien? Se volvió. Sí. Sí. Que no se diga que el internet en la Florida es muy bueno. Sí. No, es que tengo el problema de que el proveedor de internet hoy está haciendo reparaciones, entonces advirtió que podía tener cierta inestabilidad. ¿Pero ya estamos bien? Ya volvimos, sí. ¿Ya Sí, volvimos? señor. Ok. Bueno, les decía, entonces, un momentico, porque creo que se nos fue la pantalla también. Sí, te iba a decir, Rafa, me da un poco de pena que yo ahorita a las 10:30 tengo otra reunión. Entiendo que terminamos como 10:30, ¿cierto?
Sí, yo creo que ahí podemos, bueno, entonces si quieren voy a saltarme la China rápidamente y voy a echar rápido sobre un par de slides rapiditos acá. A ver, vamos a pasar. Ya tenemos la pantalla en vista, ¿no? Sí. Ok, entonces voy a saltar sobre esto. Estos son temas interesantes. Bueno, esto es un tema muy importante que quiero compartir con ustedes y es cómo está evolucionando el leasing. Lo vamos a ver varias veces, pero cómo está evolucionando el leasing en el mundo. Y es que en realidad hemos encontrado que en los últimos años estamos evolucionando del lease to own, es el leasing para volverse propietario, al lease to use. Y hay varios factores que determinan esa transición. Uno de ellos es la tecnología, el otro son los estándares contables. No voy a ampliar más en el tema porque solo tenemos 5 minutos y quiero que pasemos rápido sobre la historia del leasing en Colombia, que creo que es bien importante de compartir. O igual si quieres, Rafa, podemos la próxima sesión, arrancamos con esta última parte, como lo veas mejor. Veamos a ver qué tanto podemos avanzar en estos 5 minutos y a los 5 minutos hacemos el drop. Y en la próxima sesión, si hacemos, podemos continuarlo porque creo que de todas maneras es interesante. Sí, es interesante. La historia en Colombia arranca con la Alianza para el Progreso. Fue un programa que lanzó el presidente Kennedy en el año 61. Y lo relevante es que de la Alianza para el Progreso nació una compañía que se llamó Adela Investment Company. Adela Investment Company tiene en Colombia 2 legados importantes. Uno de ellos fue que creó la primera compañía operativa de Colombia, que fue Leasing de Colombia, pero la otra fue que creó Alpina. Fábrica de Productos Alimenticios Alpina fue creada con inversión de Adela Investment Company. En Colombia, en el año 73, el First National Citibank, hoy en día Citibank, creó la arrendadora Citicol, pero no le dio arranque. Esa compañía no empezó a funcionar. La que realmente empezó a funcionar muy bien y empezó a hacer crecer el sector fue Leasing de Colombia. Y en el 78 pasaron 2 cosas importantes. La primera es que el Grupo Gran Colombiano creó Leasing Gran Colombiana. Es importante porque Leasing Gran Colombiana es la predecesora de lo que hoy en día es Bancolombia. Y por otro lado, la US Leasing International, ¿se acuerdan de la US Leasing, la del señor Schoenfeld, la que le dio el apoyo al señor Booth? Entró a Colombia con el Banco Mundial, con la IFC, y se asoció con Seguros Bolívar y creó Leasing Bolívar. Hoy en día da vivienda. Entonces, ahí están los pioneros y digamos, hay un legado que tiene da vivienda grande de lo que viene del pionero del leasing a nivel mundial. En el 81, el leasing estaba tan importante que el gobierno decidió someterlas al control y vigilancia de la Superintendencia de Sociedades. Año 1981. En el 82 vino la quiebra financiera. Yo no sé si ustedes tuvieron que vivir eso. Yo sí lo tuve que vivir en carne propia. Rafa, perdona que te interrumpa. ¿En el 81 no existía todavía como una superfinanciera? O porque me parece curioso lo que resaltaste que quedó amarrado a las supersociedades. La superintendencia bancaria existía, ¿sí? Pero la operación de leasing no se consideraba una operación financiera. Se consideraba una operación desarrollada por sociedades comerciales que tenía una importancia económica y social que justificaba, digamos, el someterlas a inspección y vigilancia del gobierno. Bueno, y entonces viene lo siguiente, viene la crisis financiera del 82 que produjo la quiebra del Banco Nacional, y yo creo que sí, viendo que faltan 2 minutos, esta historia es bueno echarla larga. Yo creo que podemos empezar la otra. Sí, es que me parece súper interesante mirar el caso colombiano, súper chévere lo que tienes ahí. Tiene mucha trascendencia, podemos empezar el próximo con esto y no importa si nos extendemos en los demás. Yo pienso que... no, está bien. Esto nos da una buena base. Ok, claro, entonces, claro que sí. Pues les quiero agradecer esto, ni hablar, cualquier duda está a órdenes, cuando tenga lo grabado se los comparto y desde luego que la presentación en PowerPoint también. Listo, Rafa, no, súper interesante para nosotros, yo creo que es de mucho valor, además que coge uno más perspectiva, discute como los conceptos, no, de la mayor utilidad, súper chévere. Bueno, y la idea es que esto lo volvamos ya a la base de lo que sería, digamos, todo el programa de educación financiera que utilice la asociación para sus afiliados. Correcto, correcto. Muy bien. Listo. Bueno, Rafa, no, muchas gracias, buen día. Rafa.
Gracias a ustedes, lo mismo. Muchas gracias. Rafael, Hasta muchas luego. gracias. Quedamos en Gracias, Rafael. contacto.